Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien porque estamos hoy día en una nueva clase, por así decirlo, de física, pero no en estricto rigor. Ya, en la clase de hoy día vamos a ver los cambios en la nueva prueba de selección universitaria, conocido como la prueba de transición, ya, o PTU para los más letrados. En el día de hoy vamos a ver cuáles han sido los cambios, cuál es la información necesaria para que ustedes rindan informados una prueba de ciencias y en específico también a quienes quieran rendir la prueba del electivo de física. Así que vamos a ver, pero antes de eso tenemos que ver 4 puntos importantes. La primera, que en física ya casi todos tienen sus promedios cerrados, excepto estos casos especiales. Yo le envío la nota, así que deberían estar ok con eso. La PTU es esta prueba nueva que será el mecanismo de ingreso para las universidades el próximo año y no el 2012, claramente, disculpen mi discalculia, es 20 del 21. El tercer punto sería física electivo, que vamos a presentar, o voy a presentar mejor dicho, los cambios que existieron en la prueba de física electivo. Y 4, les digo de antemano que la semana siguiente voy a tratar algunos ejercicios de física que trabajó el DEMRE dentro del diseño que ellos presentaron, como una pregunta tipo, por así decirlo, de la PTU. Ya, así que si quieren, los que van a dar la electiva, también los de común, vamos a ahondar en la próxima clase en ejercicios propiamente tales. Ya es imposible, jóvenes, ver todos los ejercicios del mundo y saber cómo les van a preguntar, ya que esto también es una prueba más o menos nueva para todos, pero sabemos que va a tener ciertos tintes muy similares a lo que conocíamos hasta los años previos, que era la PSU. Vamos a ver algunos cambios entonces que surgieron en el ámbito general. Sabemos que la prueba, cuando eligen dar ciencia, ustedes, aunque tengan electivo biología, química o física, van a tener aún así preguntas de las otras disciplinas. Por lo tanto, si van a dar la mía o la de cualquier otro profesor, por así decirlo, de su asignatura, no deben descuidar para nada las otras preguntas. Y ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿cuáles son los cambios principales o cuáles son los que nos interesan necesariamente para a nosotros? Hubo un cambio dentro de la administración de esta nueva prueba, lo cual que para ustedes no pasa nada en definitiva. Una de las cosas importantísimas es que ahora hay una ponderación mínima de un 30% para las pruebas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si antes a las pruebas le pedían mínimo un cierto porcentaje de que las universidades debían exigir de esta prueba o sacar cierto puntaje de estas pruebas, ahora bajó. ¿Qué quiere decir? Que ahora va a ser mucho más representativo, obviamente dependiendo de la universidad, cuál va a ser su NEM y su ranking, ¿ya? Teniendo mucho más preponderancia su carrera en la enseñanza media. Otra parte es importante que cualquiera va a poder postular si tiene 450 puntos en promedio dentro de las pruebas, o si las notas de la enseñanza media lo ubican dentro del mejor 10% de su año de egreso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Había muchos estudiantes que le iban muy bien en la media, pero cuando rendía la prueba PSU le iba muy mal. ¿Ya? Entonces ahora se viene a abrir este cupo para que personas que no les fue tan bien que no les vaya a ir tan bien en la PTU puedan aún así postular si es que su rendimiento en el egreso fue destacable dentro del 10%, cosa que antes no existía. Por otra parte, bueno, algunas universidades van a aumentar el porcentaje de admisión especial, ¿ya? Eso es si es que practican algunos deportes u otra cosa de estos cupos supernumerarios que existen. Vamos a ver algunos otros cambios que se hicieron de manera general, pero en la prueba de ciencias. ¿Qué pasa en la prueba de ciencia? Recordemos que
si bien todas tienen 5 alternativas, 80 preguntas se mantiene igual. Y el tiempo para resolución de la prueba también se mantiene sin modificación alguna. Sí, yo no soy experto en la otra disciplina, pero de alguna manera se nota que en biología cambiaron algunos. En el caso de física, quitaron un tema que es el de macrocosmos y microcosmos, que me imagino que lo hicieron porque siempre era la última unidad que se veía en los cuartos medios, ¿ya? La que muchos colegios no alcanzaban a llegar por ABC motivo y era muy difícil ver porque también es muy profunda, ¿ya? Estamos hablando de física cuántica y otro, un universo mucho más microscópico y dentro de otras leyes de la física, ¿ya? Mucho más complicadas que la que ustedes conocen. Por lo tanto se eliminó y solamente quedamos con estos 4 temas que los voy a desglosar en el capítulo siguiente. Lo importante es que sepan que el tiempo, las opciones se mantienen y la cantidad de preguntas también se mantiene. ¿Qué es lo importante? Y aquí si bien no es un gráfico representativo en términos, era un monito. Así que ustedes deberían tener 18 preguntas, suponiendo que ustedes eligen física común, o sea, física electivo. Van a tener 18 preguntas para química, 18 preguntas para biología común y 18 preguntas de física común. Cualquier persona que rinda la prueba de ciencia va a tener 18 preguntas de química, 18 preguntas de física y 18 preguntas de biología. ¿Qué es lo importante? Se agregan otras 26 preguntas y que van a depender del electivo que usted elija, ¿ya? O sea, va a depender si estas 26 preguntas, si usted eligió química, van a ser 26 preguntas más de química o de biología. En el caso que usted elija la de física, obviamente van a ser 26 preguntas más en esta área. ¿Y por qué les decía que también es súper importante dominar la otra ciencia? Porque se fijan que entre el común y el electivo suman 44 preguntas. Pero si sumamos los otros dos, independiente de cuáles sean, van a sumar 36 preguntas. Por lo tanto que no es despreciable versus las 44 que serían en total del electivo que usted elija, ¿ya? Prácticamente solamente tiene 8 preguntas de diferencia, así que si ustedes dominan estas otras dos, pueden asemejarse a un bastante buen puntaje si es que hasta en el electivo no supieran mucho. Obviamente supongo que el electivo que van a elegir es la disciplina en la que mejor se maneja. Una parte importante de esta misma prueba de ciencia es las preguntas que hacen alusión al pensamiento científico. ¿Y qué quiero decir con esto? Y se agregó un poco porque antiguamente se trabajaban solamente las habilidades de pensamiento científico. Hoy en día no solo se pregunta eso, sino que también se pregunta cómo ha evolucionado la ciencia, cómo trabaja la ciencia, cómo entendemos la ciencia, y me refiero a cómo trabaja la ciencia en términos cuando los científicos, por ejemplo, hacen una hipótesis, utilizan los datos, ¿cierto? Descartan ciertas teorías, etc. Dentro de todo ese trabajo científico también se va a preguntar en la prueba de transición universitaria, ¿ya? Y que va a abordar más o menos el 15% de las preguntas, ¿ya? Así que, ojo, porque fíjense en esta parte. Las 4 pruebas de transición de ciencias consideran cada una alrededor de un 15%, ¿ya? De conocimientos de cómo se hace ciencia, ¿ya? Lo más similar a esto sería, por ejemplo, el informe que hicimos nosotros de electricidad, que ustedes en realidad hicieron un trabajo científico respecto a eso. Recopilaron datos, ¿cierto? Manejaban dentro de esa introducción que yo les dije, tenían ciertas ideas de qué estaba pasando en el país, cómo era la región, qué tan importante era este conocimiento para ustedes y para la sociedad. Analizaron los datos, ¿cierto? Los contrastaron y después sacaron un análisis, ¿ya? Hicieron realmente un trabajo científico en esa actividad y que podrían hacerles preguntas respecto a eso, ¿ya? Al análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver el último punto, que es a las personas que elijan la prueba electiva de ciencia y
voy a hacer un pequeño eslogan, un pequeño paréntesis, ya que también me voy a detener en los que elijan física electiva. Así que esta sección, jóvenes, no la desechen porque trae información importante para la prueba de ciencia en general y para los que decidan elegir física. Entonces existe este ítem, es común para todos, para los electivos y los comunes, ¿cierto? Van a haber preguntas que van a hacer alusión en el cómo se hace ciencia. Yo le puse prácticas científicas porque en verdad todo esto incluye lo que hacemos como científicos y cómo ha ido evolucionando la ciencia. ¿Ya? En segundo medio ven un poco las leyes cómo van cambiando en el pensamiento de los modelos geocéntrico, heliocéntrico, algunas de las leyes que se manejan en la antigüedad, por ejemplo. En primero medio también se vio eso, cómo cambiaron las ideas de la luz, del corpúsculo y todos los conceptos de ondas que se tenían y cómo fueron evolucionando por medio de los diferentes científicos, ¿ya? Es decir, cuáles son las hipótesis que se iban generando, por qué se fueron desechando ciertas teorías. Por otra parte también pueden salir preguntas del tipo experimental, por así decirlo, qué instrumentos se podrían utilizar para ciertas observaciones, cuáles son las variables influyentes, qué procedimiento tengo que hacer, cómo analizo mis resultados y las posibles aplicaciones de algún descubrimiento u otro, ¿ya? O también conclusiones que se dan, como dice el último punto, resultados en diversos contextos. Nuevamente vuelvo a citar el trabajo que ustedes hicieron porque tiene mucho de esto, ¿ya? Así que si bien las preguntas que sean de esta índole no son un contenido en particular, sino son una forma de entender la ciencia. Así que cuando nos enfrentemos la próxima clase a preguntas de este tipo, vamos a tener que analizarlas bastante bien, porque no es de un contenido en particular, sino que es de una forma de entender y analizar ciertas variables, algún contexto investigativo, etcétera. Vamos a ver cuáles son las preguntas que en realidad les pueden hacer dentro del marco de lo que tuvieron que haber aprendido en primero medio, que tuvieron la mala suerte de no tener conmigo. Y lo que les voy a mencionar entra efectivamente tanto en la prueba común como en la prueba electiva, ¿ya? Así que por eso es súper importante. Principalmente esto se basa en la luz, jóvenes, y en las ondas en términos de su comportamiento, ¿ya? Las ondas desde el tipo mecánica y electromagnética, como es el sonido y la luz, hasta las ondas mecánicas, que serían las ondas sísmicas que se presentan aquí, y cómo se comportan estas ondas luminosas, las ondas electromagnéticas, dentro de espejos planos o lentes para la formación de imagen. Y finalmente, cómo se aplican todas estas en términos de cómo se utiliza el sismógrafo, el ecógrafo, los telescopios, etcétera, ¿ya? Esto sería básicamente lo que les podrían preguntar dentro de lo que entra en primero medio, ¿ya? Que básicamente el tema es ondas, jóvenes. En segundo medio, por otra parte, nuevamente vuelven a tratar también estos temas experimentales, ¿cierto? El cómo se hace ciencia, pero también hay otros contenidos que son duros, como son las leyes que se utilizaron en el modelo heliocéntrico, geocéntrico, qué leyes fundamentaron el heliocentrismo, como la ley de gravitación universal, ¿cierto? Las leyes de Kepler. Toda esta parte casi final es la que hace alusión a los modelos cosmológicos, ¿cierto? Cómo ha evolucionado la ciencia en el heliocentrismo y en qué leyes se basó. Esto es básicamente segundo medio en términos de cuál es la fuerza, las leyes de Newton, etcétera. Y aquí en primero, como gran eslogan, son los temas que hacen alusión a la cinemática, que es al movimiento, cuando ustedes hablan de velocidad, aceleración, posición, interpretación de gráficos de movimiento, es lo que debería entrar en esta parte. Y nuevamente esto entra en las dos pruebas, jóvenes, ya. Así que si ustedes están dando todavía, ustedes van a dar la electiva de química, no importa, porque si igual les van a preguntar de esto en las 18 preguntas de física. Y tenemos en tercero medio, pero que estos son solamente para la prueba electiva, hacen alusión a lo que nosotros vimos el año pasado,
¿Qué sería? Movimiento circunferencial uniforme, ¿cierto? Teníamos la rapidez angular, rapidez tangencial, frecuencia, periodo, fuerza centrípeta. Después vimos, ¿cierto?, los movimientos de torque, de palanca, momento de inercia, cuando un objeto giraba antes que otro, simplemente por tener distribuida su masa, etcétera. Todo eso fue lo que vimos en dinámica y en cinemática circunferencial el año pasado. Y finalmente, ¿qué fue lo que vimos cuando empezamos a ver fluidos, ¿cierto? Continuidad, caudal, presión atmosférica, principio de Pascal o principio de Arquímedes. Y finalmente, para los de la prueba electiva también va a entrar lo que vimos este año en términos de la ley de Coulomb, la ley de Ohm en circuito, lo que vimos de corriente, lo que vimos de potencia, lo que vimos de voltaje. Todo eso, el consumo de energía eléctrica, miren, es lo que va a entrar en esta prueba. ¿Ya? Así que, bueno, aquí se fijan que también está el electromagnetismo, energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre una espira y un imán, que es lo que vimos, si se movía más rápido genera más corriente, etcétera. ¿Ya? Así que eso, jóvenes, disculpen la extensión, pero son muchos temas los que se tenían que ver desde la prueba de ciencias común hasta la ciencia electiva en física. Así que esperando que estén muy bien. Si tienen alguna duda respecto a estas temáticas, igual pueden detener el video en cualquier momento y copiar cuáles van a ser los temas que les van a consultar en esta prueba. Así que eso, espero que les haya gustado y la próxima clase vemos aplicaciones, bueno, preguntas reales tipo PTU. Así que espero que les sirva y vamos a vernos la próxima clase. Que estén muy bien.